Ahí estamos. Bueno, muy buenos días a ¿Cómo no? todos. Muchas gracias por asistir a este espacio. Primero que nada, bueno, quería agradecer a José, eh, que hace ya bastante tiempo viene acompañándonos al Centro de Estudiantes, al EDI, brindando este ciclo de charlas de formación acerca de ciencias del comportamiento. Para que nos sigan en YouTube, van a ver que ya tenemos varias charlas con José. Vamos a ver de armar una carpetita para que estén todos juntos también y puedan acceder a las clases anteriores, que la verdad que tienen un valor enorme, porque, bueno, ustedes bien saben que el tema de la formación en ciencias del comportamiento capaz no nos pasa tanto en nuestra formación de grado en la facultad, y bueno, tener estas formaciones de manera gratuita, poder empezar a formarnos como estudiantes o ya como graduados, que sé que hay varios por acá que también como graduados están viniendo a formarse. Tiene un valor enorme no solo para nosotros como profesionales, sino también para nuestros futuros pacientes, ¿no? Que podamos formarnos en los tratamientos con mayor evidencia, ¿sí? Tiene un impacto enorme en la salud de la población, así que nada, súper agradecidas a José, súper agradecida también al centro de estudiantes que bueno, que empezó a difundir y motivar estos espacios para que nos podamos formar. También quería agradecer a la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil que hace posible que podamos tener este Zoom. Así que bueno, los dejo con José, aprovechenlo, aprovechen esos espacios de formación que son invaluables, y bueno, espero que les guste mucho la actividad. Muchas gracias, José. Bien, antes que nada quería agradecer a Brenda y a Lady por la posibilidad de este espacio. Justamente el ciclo de actividades gratuitas posibilita que muchos estudiantes graduados, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, puedan acceder a un conocimiento que muchas veces no se presenta como protagónico en las currículas de las universidades. Sí, justamente en la disertación de hoy vamos a hacer hincapié en cómo la terapia conductual, como todas las formas de psicoterapia, se basa en el humanismo. Sí, es decir, eh, si no hay un, una postura humanista de querer ayudar a la persona, no es posible ser terapeuta. Vamos a ir despacio justamente en este punto. Lo que queremos remarcar es la importancia de la ética y el humanismo para el conductismo. Sí, que por supuesto parece como frío, parece como mecánico, sí, porque está emparentado con la ciencia y con la investigación básica. Sin embargo, no es así. En la terapia conductual es necesario recordar que estamos trabajando con seres humanos, no con palomas, con ratas, con monos o con perros. ¿Sí? Bien, en primera, un segundo, por favor. Como vemos en la diapositiva, el primer punto, si el paciente consulta es porque considera al menos un aspecto anormal en su comportamiento. El paciente lo ve como normal. No es que el terapeuta lo encasilla como anormal. Es el paciente mismo el que consulta en una terapia porque él mismo percibe una normalidad en su comportamiento. Entonces, no es que el terapeuta prejuzga, rotula, encasilla. Ya el paciente mismo está viendo anormalidad en su comportamiento y consulta. Entonces,
Justamente el consentimiento informado respeta la subjetividad y la ética de la persona. No es que los psicólogos estamos tocando la puerta del timbre de las casas y estamos adoctrinando a la gente para que hagan terapia. No, no, no hacemos eso. El paciente consulta porque él es libre y decide consultar. Primer mito, entonces, no es que la terapia conductual impone, la terapia conductual respeta la elección de la persona. Segundo punto, evaluar cuando se realiza análisis topográfico y funcional cuál es el punto de conflicto idiosincrásico en esa situación de esa persona con su historia particular. O sea, fíjense lo que dije, análisis topográfico funcional del episodio específico de la persona en particular, de la historia de esa persona, de la idiosincrasia. Es decir, justamente el análisis funcional tiene en cuenta la particularidad, la subjetividad del caso por caso. Obviamente, también se basa en generalidades, pero también en especificidades. Segundo mito, entonces, se considera el caso por caso y la especificidad. Tercer punto, indagar las expectativas del paciente hacia lo que él considera un comportamiento normal en la formulación de objetivos terapéuticos. Justamente tenemos que indagar cuáles son las expectativas del paciente hacia el tratamiento. Muchas veces las expectativas no son posibles de alcanzar. Por ejemplo, si el paciente dice, no quiero pensar en algo nunca más, es imposible. Si el paciente dice, quiero eliminar la ansiedad de mi vida, es imposible. Tanto los pensamientos como la ansiedad son universales. La tienen los 8.000 millones de personas del planeta. Es una función normal del sistema nervioso. Lo que es anormal es la actitud de lucha. Sí, esa actitud de lucha genera verla como anormal. Cuatro, revisar el significado idiosincrásico de normal o anormal que tiene el paciente. Por último, no perder la visión de, de amplio espectro y máxime en casos graves. La visión de propósito quiere decir que tenemos que tener una instancia operativa. El paciente obviamente no es nuestro amigo. Sí. La terapia sistémica plantea que tiene que haber una instancia operativa con el objeto. Si uno está demasiado cerca de un texto, no lo lee. Y si está demasiado lejos, no lo lee. Sí, no hay que perder la visión de amplio espectro. Porque supongamos que el paciente diga que está de acuerdo con el suicidio y que ninguna línea terapéutica lo obliga a él a vivir. Está claro. En parte tiene razón. Pero también, si está asistiendo a terapia, es porque hay una parte de él que decide seguir con vida. Si no, no vendría a terapia. Entonces, no podemos, el paciente no está
en capacidad de tomar semejante decisión de suicidarse. Sí, si el paciente dice que va a tomar morfina y midazolam, la morfina para no sentir dolor y el midazolam para quedarse dormido, sí, se mata sin sufrimiento alguno, pero no podemos ser ingenuos y decir, bueno, es el deseo del paciente. No, tenemos que tener amplio espectro. Entonces, no tiene que haber morfina en la casa ni acceso a las pastillas. Y no hay que dejarlo solo porque el suicidio es un acto solitario. Tiene que haber una persona de la familia que esté todo el tiempo con él. Entonces, en casos no graves, por supuesto, podemos ser más flexibles, pero en casos graves tenemos que tener prudencia, distancia. Fíjense que esto es ética. O sea, si le damos el timón al paciente para que haga lo que quiera según su deseo, vamos a dejar que se mate. No, eso no es terapia. Tal vez sea filosofía, sí, filosofía sobre la vida, la muerte, el suicidio, el sentido de la vida, etcétera. La terapia es cuando la persona consulta, cuando la persona pasa el umbral de la puerta del consultorio. Bueno, hoy en día se contacta por videollamada, ya es paciente, no es solamente persona. Bien. Entonces, segundo mito es que no avalar el deseo siempre del paciente implica una falta de ética. No, no es así. Bien, vamos a los aspectos éticos. Primero, acerca de las causas. Problema de la búsqueda de las supuestas causas y de la supuesta verdad. Muchas veces pasa que lo que el paciente cree que es la causa, por ejemplo, en la infancia, no es la causa, es lo que él cree que es la causa, lo que le atribuye a que es la causa. Repito el ejemplo porque es bastante gráfico. Un paciente tiene 40 años y tiene alcoholismo en el presente. Dice que comenzó a tomar alcohol para desinhibirse en los boliches y poder encarar mujeres a los 15 años. Comenzó a consumir, se desinhibió y empezó a hablar más en los boliches. El paciente ahora está casado, tiene 2 hijos y ya consume alcohol no para desinhibirse, consume alcohol para paliar el síndrome de abstinencia de alcohol, consume alcohol porque le agrada, sí, no consume alcohol para desinhibirse en los boliches. Entonces, el problema se independizó de las causas que lo originaron. Las variables de mantenimiento influyen más hoy en la persistencia del consumo de alcohol que la identificación de causas. Entonces, la pregunta que se impone es, ¿tiene utilidad buscar las causas cuando eventualmente, si se hallan las mismas, tampoco implica la modificación de la conducta? No es verdad eso de que encontrar las causas de un problema hace que el problema se modifique. Lamentablemente no es verdad. Sería muy fácil la terapia. Mm.
Entonces acá hay un dilema ético también. No podemos retener al paciente 1, 2 años, 3 años para hurgar las supuestas causas cuando hay variables de mantenimiento que siendo modificadas se puede modificar la conducta problema. Paciente con ludopatía, sí, conducta por exceso al casino online. Hace 30 años el jugador patológico tenía que ir al casino en taxi. Ahora con el casino online lo tiene en el celular en su casa. Caso real, el paciente dice, quiero hacer dinero fácil con el juego, la ilusión de control. Esa supuestamente es la causa. Quiero hacer dinero fácil. Sin embargo, hablar de que quiere hacer dinero fácil no modifica la conducta problema. Entonces, entre otros procedimientos, se aplica el control de estímulo precedente, que el paciente cambie el celular en vez de un celular con sistema Android que puede acceder al casino online, utilizar un sistema de los celulares viejos tipo Nokia solamente para tener mensaje de texto. Entonces cambia el celular por un celular tipo Nokia y no tiene acceso al casino online. Y obviamente al no tener dinero, la mujer maneja el dinero, no, al no tener tarjeta de crédito, la única forma que tiene de ir a jugar es ir al casino y pedir un préstamo oculto mintiendo. Se reducen las probabilidades de juego modificando una variable de mantenimiento que es el control del estímulo precedente. Entonces, lo que parece ético que buscar las causas no es tan ético, porque se le da más protagonismo a la búsqueda de causas que a la intervención terapéutica, la modificación de la conducta hoy basada en el control del estímulo precedente. Con respecto a la verdad, cuando dicen hay que buscar la verdad, esto es muy filosófico. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Hay una verdad o hay una multiplicidad de verdades? Y lo que se cree que es verdad a los 20 se cree a los 20 años, se cree que es verdad, la misma verdad a los 60 y supuestamente lo que se cree la verdad, ¿desde quién? La realidad, la verdad, ¿desde quién? ¿Desde qué punto de vista? Justamente hay muchas verdades, ¿sí? Por eso la supuesta única verdad es muy complejo, ¿sí? Muchas veces, como dije antes, lo que la persona cree que es la verdad no es la verdad, es una atribución. Segundo punto, no hay antagonismo entre la particularidad, el con autoconocimiento personal, la subjetividad y aplicar técnicas de modificación de conducta en el presente. No hay antagonismo alguno. Se puede hacer simultáneamente las dos cosas en terapia. Al fin de cuentas, la elección del paciente para que aceptar un plan de modificación de conductas también implica respetar su subjetividad, su historia y la particularidad.
Tercero, respeto a la elección de valores personales. Ejemplo, si un paciente está de acuerdo en no encasillarse en ninguna categoría sexual, ni heterosexual, ni homosexual, ni bisexual, ni nada, ¿sí? No hay por qué imponer una categoría. Es una elección del paciente no estar circunscripto a la categorización de su orientación sexual. Hay total respeto. Cuarto punto, como vimos en la imagen, el psicólogo no es juez ni tiene autoridad moral. Actualmente yo estoy atendiendo a un paciente que estuvo 10 años en prisión en Devoto. Y él me contó en la primera sesión que estuvo por homicidio. Yo lo acepté como caso y él me dijo, es la primera vez que un psicólogo me acepta. ¿Sí? Yo le dije, mira, para vos cumpliste tu condena, para condenarte está la justicia del juez, no el psicólogo. Mi función es que vos estés mejor con tu nuevo comportamiento. No es mi función condenarte o no por lo que hiciste o no en el pasado. Para eso está la justicia. O sea, el psicólogo se corre del lugar de juez, de autoridad moral. Si no soporta atender al caso, lo tiene que derivar. No tiene que cobrarle la primera entrevista y lo tiene que derivar. Quinto punto de la diapositiva. Problema ético del ocultamiento en la dirección del tratamiento. O sea, la dirección del tratamiento y los objetivos son pautados entre terapeuta y paciente de modo transparente. No está, es una falta de ética que el paciente, por ejemplo, consulte para dejar de fumar y que el psicólogo piense que tiene una relación problemática con la esposa y que esté aplicando técnicas ocultas para que el paciente se divorcie. Eso es una falta de ética. Sexto punto, dilema ético. Negarle a un paciente un tratamiento de probada eficacia es ético. O sea, plantear que si uno aplica procedimientos conductuales, obtura la subjetividad del paciente y entonces, como no me gusta el marco teórico, no lo aplico. Sería ético. La terapia es aplicar lo que al psicólogo le gusta o lo que está probado que es más eficaz para la conducta, problema de ese paciente, que es adaptar al paciente al marco teórico que uno le gusta o dejar el marco teórico en segundo plano y darle prioridad a las terapias eficaces. Esto nos conduce a la eficacia, al pragmatismo clínico como principal protagonista del tratamiento. Por ejemplo, la psicoeducación. O sea, la psicoeducación es transmitirle simplemente conocimientos de la psicología y la demás ciencia del comportamiento al paciente. La psicoeducación es
transdiagnóstica tiene utilidad en todos los casos. Perdón. Por ejemplo, si un paciente dice que tiene problemas de insomnio, sí, un segundo, por favor. Ahora, perdón, ¿se escucha bien? Sí, Sí, José. Continúo, continúo. Si un paciente dice que tiene problemas de insomnio, que duerme, por ejemplo, 5 horas por noche o 4 horas por noche, y dice que él toma café o Coca-Cola a la tarde-noche, le decimos que puede tomar un café a la mañana o Coca-Cola hasta las 12 del mediodía, porque la cafeína queda en sangre 12 horas y tarda 12 horas en expulsarse por orina. También tiene un efecto retardado. Si él toma un café a las 4 de la tarde, va a expulsar por orina la cafeína aproximadamente a las 4 de la mañana. El paciente dice, tenés razón, y empieza a aplicarlo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo transmitirle información muy simple para psicohigiene del sueño? Esa resistencia, ese antagonismo de que si uno aplica técnicas directas de modificación de conducta, en este caso la psicoeducación, obtura la subjetividad, no la vemos así. Consideramos que no hay ningún problema. Dos, depende cuál sea la conducta problema, dilema ético sobre las cosmovisiones. Por ejemplo, si un paciente consulta, un paciente tiene diagnóstico de trastorno bipolar. En el trastorno bipolar es piedra angular la combinación del tratamiento psicofarmacológico y de la psicoeducación. No puede faltar. Entonces, lo que muchas veces el criterio que determina la selección de técnicas no es el personal teórico, el criterio personal del marco teórico, sino lo que está investigado como eficaz. Depende cuál sea la conducta problema del paciente. Tercer punto, diferencia entre la comunicación de mejoría del paciente a la atribución teórica del terapeuta. Supongamos que el paciente dice que está mejorando. Muchas veces no sabemos, sí, por qué mejoró, pero mejoró. El pragmatismo clínico implica, es ateórico, es ateórico. Lo que importa es tratar de identificar las variables que generan mejoría en el paciente. No importa si es que es tal sistémica, cognitivismo, conductismo o psicoanálisis. Sí, la atribución del sí del turno no importa. Cuatro, el supuesto autoconocimiento personal o la búsqueda del ser es un arma de doble filo. Cuando la gente dice, yo soy así, fíjense que sin darse cuenta se está autolimitando a lo nuevo. Sí, se está autolimitando, quedándose con un rótulo o con un sello sobre el ser, partiendo de la idea de que el ser es inmutable. No es así. Justamente como a nivel filosófico,
parece que no hay un solo ser, sino que eventualmente hay varios seres y que incluso es modificable. No sería conveniente estar hurgando sobre el supuesto ser. Por último, presentación de procedimientos antes de aplicarlos. Y por supuesto, el paciente nos da permiso conscientemente informado para aplicar determinada técnica. Bien, volvemos a los mitos errados sobre el conductismo. Primer mito es que desestima lo interno, no tiene en cuenta los pensamientos ni las expectativas. Esto es falso. En los 80 se tuvo que poner terapia cognitivo-conductual, más que nada para dejar en claro que lo interno también es parte de la conducta. De alguna forma, cognitivo-conductual es una redundancia porque la terapia conductual ya consideraba lo interno y los pensamientos, sí. Pero bueno, fue tanto el auge, la moda de la llamada revolución cognitiva, que fue más un fenómeno de prensa que la sustitución del cognitivismo, del conductismo por el cognitivismo, sí, que se puso cognitivo-conductual. Fíjense que hoy, 2025, 60 años más tarde de la llamada revolución cognitiva, las técnicas conductuales siguen vigentes. Entonces, no hubo ninguna característica propia de una revolución. A lo sumo hubo, lo cual está bien, un refinamiento, ¿sí? Poner el énfasis en la cognición, pero no hubo un reemplazo. Dos, donde más está decir que en los 90, con el surgimiento de la terapia de aceptación y compromiso, queda totalmente erradicada la idea de que no se le dé importancia a lo interno. Segundo punto, segundo mito, no le interesan las diferencias subjetivas propias del caso por caso. ¿No? Cada paciente es un caso particular, con una historia particular, una idiosincrasia particular, una ideología particular, valores propios de sus esquemas. Respetamos todo eso. Tercero, no le da importancia a las emociones. Ya lo dijo Skinner, lo que las personas sienten es tan importante como lo que hacen. No lo digo yo, lo dice Skinner. Cuatro, no le interesa el efecto del ambiente social en la persona. Justamente, analizar la conducta sin tener en cuenta la importancia de la familia, la importancia de los amigos, la importancia de las relaciones afectivas, la importancia de la época, la importancia de los medios de comunicación. No es hacer análisis de la conducta, es cerrado. Quinto, no considera la influencia genético-biológica en el comportamiento. Desde sus inicios, Watson considera aspectos genéticos y biológicos en el análisis de la conducta. Sí es cierto que no es en lo que hace hincapié. Por ejemplo, si una persona toca una batería y le da un chispazo, sí, y retira la mano de la batería,
al conductista no le interesa como objeto de estudio como la yema de los dedos, ¿sí? Perciben el impulso del calor, transmite por los nervios a la médula y llega al área del cerebro relacionado con la percepción del calor extremo. Eso lo hace un fisiólogo, es objeto de estudio el fisiólogo. Al conductista le interesa la relación entre el estímulo aversivo que da electricidad y retirar la mano, la relación entre la conducta y el ambiente, que no es lo mismo negar la importancia de lo biológico. 6. Está al servicio del sistema económico para que la persona tenga adaptación pasiva a su trabajo. No, definitivamente esto es falso. Sí, o sea, el dinero no es el rey de la elección de la terapia. Sí, precisamente al revés. Si un trabajo está generando enfermedades a un paciente, estrés, es probable que tenga que cambiar de trabajo. Por otra parte, no hay una adaptación. A ver, aguardemos un segundo que se le salió el internet a José. Ahí me avisa José que está volviendo a entrar. Hola Daniela, una hora dura el encuentro, así que ya más o menos en 20 minutitos estaremos terminando más o menos. Sí, Juli, queda grabado, también va a estar subido a nuestro YouTube, mismo que la disertación anterior, todavía no está subida, pero van a estar las dos. También la semana que viene va a haber otra disertación más con José también. Les vamos a pasar bien la información. Ahí les digo. Em, la otra será, mientras tanto aprovechamos, el día 13 del 12 sobre
los efectos de la economía en las emociones y los problemas psicológicos y económicos y lo transdiagnóstico, ¿sí? Va a ser sobre eso. Eh, también va a quedar grabado. Todas las charlas de José se graban. Bueno, ahí en un minutito volvemos, se le cerró el Zoom. Sí, la grabación van a acceder a través de nuestro canal de YouTube. Ahí si quieren les dejo el link acá en el chat, así ya les queda. Van a ver que también hay otras disertaciones. Ahí se los busco. Si buscan por el usuario @edipsicoua los pueden encontrar. Algunas están en la parte de que dice en vivo, otros están en los videos. Eh, ahí les pasé el link y van a estar ahí, ¿sí? La idea es que hagamos una carpetita igual para que quede todo junto los encuentros con José, que son varios ya, con distintos temas que están muy buenos. Hola José, ahí ya, Ahí volví. Un segundo, por favor. sí, por supuesto. Ya tiene el conflictirón para poder compartir. Un segundo, por favor. Ahí se escucha bien. Voy a Perfecto. compartir de vuelta. Ahí se ve, Brenda. Ahí se ve la A ver, diapositiva. ahí está, ahora sí. Perfecto. Sí, continúa. Perdón a todos. Lo mío con informático es de malo para abajo. Sí, sin darme cuenta estaba desconectada la batería y se anuló. Sí, ahora se conecta y continúa. Bueno, por favor, Brenda, si querés grabar, continúa con la grabación. Mm, Sí, no la paré, siguió grabando. Que Perfecto. quédese Bien. tranquilo. Bueno, por último, está el servicio del sistema económico para que la persona tenga adaptación pasiva a su trabajo. No, no hacemos eso. Y tampoco trabajamos para el sistema capitalista, socialista, comunista. No, no, no hacemos eso. Sí. Trabajamos eventualmente para que el paciente pueda estar mejor a nivel de salud, no para el sistema económico ni para el patrón. Sí. Ahora bien, el paciente puede tener conductas
para intentar modificar ese pequeño radio de influencia que él tiene. Sería una política no partidaria, no cambiar el mundo, por supuesto, es imposible, sino el pequeño radio de influencia que tiene en las relaciones o instituciones en las cuales interactúa. Eso sería política no partidaria, tener justamente una postura activa en el ambiente. Bueno, justamente elegí esta frase, me parece muy representativa de los problemas del autoconocimiento personal. Sí, el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Por ejemplo, supongamos que tenemos como paciente un varón que conoce a una mujer y por su historia y por sus prejuicios, el paciente dice, no, no, creo que no me conviene. No hay forma de saberlo si no conoce a la chica. No hay forma de saberlo. Sí, justamente se trabaja la intolerancia a la incertidumbre. No hay forma de conocer al otro si no empezás una relación. Quizá a los 6 meses puede frustrarse y cortar la relación, no hay problema, pero quizá dura 20 años. No hay forma de saberlo. Los psicólogos no tenemos la bola de cristal y muchas veces lo que el paciente cree que se autoconoce, eso de que el paciente se autoconoce es engañoso. Por eso repito, el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Una persona trabajó 20 años en relación de dependencia en una empresa. La empresa lo despidió a los 45 años. La persona no encuentra laburo o encuentra laburos precarios. No le queda otra más que emprender, más que ser autónomo. Y le empieza a ir muy bien. Y empieza a descubrir habilidades que él creía que no tenía, habilidades que estaban eclipsadas. En realidad había un reforzamiento positivo de la inhibición de ser independiente. Sí, muchas veces pasa que la persona no se conoce fielmente a sí misma. Por eso le damos importancia a la relación con el ambiente, entre la conducta y el ambiente, no a lo interno, al sí mismo. Bien, y como dije antes, también tenemos que estudiar cuáles son los procedimientos más recomendados para determinada categoría diagnóstica. Aquí tenemos una diapositiva con dos columnas. La columna de la izquierda que dice diagnóstico de DSM-5 proceso psicológico frecuente. Y en la columna de la derecha tenemos ejemplos de técnicas que se aplican frecuentemente, junto con otras, por supuesto. Sí. Primero, fobia específica. El proceso psicológico es la evitación y escape. La técnica que no puede faltar es la desensibilización en sus diferentes variantes y la exposición graduada. Después lo veremos. Dos, trastorno obsesivo-compulsivo. El proceso protagónico psicológico es la duda, la culpa patológica, la fusión pensamiento-acción, la emisión de rituales de reaseguro frente a las opciones, la presencia de compulsiones evitativas, etcétera.
De más está decir que tenemos que estudiar la psicopatología de cada trastorno, no solamente conductismo, conductivismo, etcétera. La psicopatología general de cada trastorno. La técnica que es más recomendada para el TOC es la exposición y prevención de la respuesta. Tercero, trastorno bipolar, vulnerabilidad psicobiológica. La técnica más recomendada es la psicoeducación. Cuarto, trastorno de ansiedad generalizada. El proceso psicológico relevante es la intolerancia a la incertidumbre. Técnica, exposición funcional cognitiva. Quinto, depresión. Uno de los procesos es la tríada cognitiva, la visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, y también la postergación. Técnicas principales: activación conductual, terapia racional emotivo conductual y ACT, terapia de aceptación y compromiso. Trastorno por pánico, exposición interoceptiva. Bien, y así no voy a leer todo por no costar un tiempo. Hay procedimientos que han mostrado ser eficaces para el abordaje de determinadas problemáticas. Veamos el anteúltimo punto. Para la circulación precoz, el procedimiento más eficaz es el stop, start, parada y arranque, ¿sí? Diseñado por los sexólogos Masters y Johnson, que consiste en que el paciente se masturbe y haga ensayos antes de la eyaculación, que deje de estimularse el pene, justamente para que haya el aprendizaje de señales preeyaculatorias. Y después eso lo aplica conjunto con su pareja en la masturbación por parte de la pareja y en el coito. No puede faltar el estostar para el tratamiento de la eyaculación precoz. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente, muchas veces la elección no depende del marco teórico, sino de los estudios de eficacia clínica. Bueno, ahora, en vez de centrarnos en categorías diagnósticas, vamos a centrarnos en conductas problema. Columna de la izquierda, conducta problema, que no necesariamente forman parte de una categoría de diagnóstico. Columna de la derecha, técnicas que se aplican frecuentemente para el insomnio, psicohigiene del sueño, como di el ejemplo antes de la cafeína. Para la postergación, principio de Premack. Primero lo pendiente, después lo agradable. Para la conducta verbal agresiva, ensayo de conducta y asertividad. Para la rumiación, la defusión cognitiva. Para el duelo, la aceptación. Para la sobrecarga de actividades en los cuadros de estrés, delegar. En las discusiones de pareja, la técnica conductual detecte al otro haciendo una conducta agradable y refórcela positivamente. Es más eficaz y genera mejor interacción. Reconocer los cambios del otro que marcar lo que le falta o criticar lo que hizo mal. Toma de decisiones, terapia de resolución de problemas. Ante último punto, problema de motivación en niños, economía de fichas, extinción y RDO.
evitación social, técnica de exposición social y reestructuración cognitiva. Lo mismo que dije antes, lo repito a propósito como un loro. No es que el psi de turno tiene que elegir según lo que le gusta, lo que no le gusta. Tiene que estudiar a ver qué funciona, a ver qué está hecho. Bien, justamente ahora hacemos un- una pequeña síntesis de los abordajes de trastornos de ansiedad. Eh, Muchas veces pasa que estudiando uno aprende un montón de cosas sobre el abordaje de casos. Por eso la importancia de estudiar la psicopatología de cada trastorno. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de fobia específica. La foto la tomé yo. La paciente tenía fobia a las palomas. Después de 5 meses de tratamiento, la paciente se pone a las palomas. No estoy diciendo que mejoró. La paciente no está diciendo que mejoró. Lo estoy viendo. Esto es ciencia pura, evidencia empírica pura. No hace falta hablar. Lo estoy viendo, el cambio de conducta. Paciente con fobia a los gatos, otro caso. Con fobia a los gatos. Obviamente no tocaba a los gatos, no se aproximaba, no los acariciaba y evitaba contextos donde hubiese gatos. Bien, familiar de la paciente saca la foto. Luego de 3 meses de tratamiento, la paciente está tocando, acariciando un gato. No es que está diciendo me siento mejor con mi problema. Sí. No hace falta estar 2 años hurgando en la historia del paciente para modificar la conducta. Problema. No es necesario. No digo que no sea importante para la persona. Digo que no es condición sine qua non. Buscar en la historia, en la profundidad, para modificar la conducta del problema hoy, en el presente. Aquí tenemos un caso de fobia a la sangre en sección daño, que es una fobia específica, especial, en lugar de aplicar desensibilización tradicional, cuando la persona dona sangre, estira el brazo y con el otro brazo hace tensión, es justamente para bajar las probabilidades de desmayo. Y tiene que mirar para otro lado y hacer respiraciones profundas mientras acumula tensión en este lado. Sí, un- una variante específica de la desensibilización sistemática. Para la fobia, la sangre, insecciones, daño. Lo mismo. Fíjense la importancia del caso por caso. No es lo mismo una DS para la fobia y las palomas que una DS específica para la fobia y la sangre, insecciones, daño. Por eso es fundamental estudiar. Aclaración importante. No hace falta hacer un diplomado de 2 años. Sí, no hace falta hacer una maestría, una carrera de especialización en trastornos de ansiedad. Esto se puede aprender fácil estudiando en un mes o, por así decir, 6 meses. Sí, no hace falta, o sea, hacer cursos larguísimos para aprender la práctica. Y aquí tenemos un caso de trastorno generalizado, trastorno de ansiedad generalizada. Es un caso de una paciente que la atendí por escrito, porque no podía hablar, porque había familiares en su casa y se sentía más cómoda por escrito. Cuando concluyó el tratamiento de la paciente, escribió esto, es textual lo que escribió la paciente. Sí, lo leo. Creo
que me harté de darle bola a las sensaciones y al miedo. O sea, estoy preocupada porque todo salga bien, pero no desesperada. Pero empezar a pensar ya hace un tiempo que sí puedo, que pude con muchas cosas, así que puedo convivir con la incertidumbre también. O sea, no es eliminar la incertidumbre, es convivir con la incertidumbre, tener tolerancia a la incertidumbre. O sea, también es mentira eso de que la terapia cognitivo-conductual es un ping-pong para tranquilizar al paciente. No, eso es ridículo. Eso no es terapia cognitivo-conductual. No es tranquilizar al paciente. Sí. Ahora que el paciente se autotranquilice con procedimientos es otra cosa. No es que el paciente dice una preocupación y el terapeuta lo contiene. El paciente dice otra preocupación y el terapeuta lo contiene. Eso no. El tema es que yo había comprado la idea del mundo ideal. Mm, Definitivamente. Lo ideal no existe. Está lo posible y lo ideal. Apuntamos a lo posible. Cuarto, así es. Hoy estaba caminando y me avisa una de mis hijas que estaba con acidez, que podía comer o tratar para aliviar la acidez. Le dije agua, comer una banana, pero sobre todo levantarse de la cama. Y me iba a volantes, pero no pasaba nada grave. Seguí caminando y después volví a casa. O sea, no hacía la conducta de reaseguro para que la hija esté 100% tranquila. No, se expuso a que la hija puede afrontar su problema de acidez. Creo que logré darle el peso real y no dramatizar o catastrofizar. No. Hoy caminaba y transpiré y me molestaba el dijo, no existe un mundo sin molestias. No existe, o es uno el que tiene que acomodarse al mundo, no el mundo acomodarse a uno. Van a aparecer infortunios, van a aparecer problemas. No hay un mundo sin tensiones. Afortunadamente también hay un mundo con buenas relaciones, con sentido del humor, con alegría, con amor, etcétera. Pero también hay un mundo con infortunios, divorcios, fracasos, etcétera. Hay que convivir con las dos caras de la moneda. Es así, obvio. Al final me sentía mejor que al empezar, aunque iba muy decidida y también eso me da satisfacción. O sea, en criollo, hay un malestar por exponerse, hay un malestar por postergar. Estamos en la misma, malestar. Lo que conviene es suponerse con malestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque postergar por evitar sentir malestar es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy te sentís mejor, pero mañana te agarra culpa. La exposición es como una montaña rusa. Sube la tensión al principio, se mantiene y después baja muchísimo. Y después te crees seguro de vuelta al montaña rusa. Sí, eso es la posición. Si yo quería tener todo más o menos controlado, no se puede tener todo controlado. La opción por control puede ser perjudicial. Cuatro, no darle bola, no hacer nada a las sensaciones físicas. Las sensaciones van y vienen solas y no son peligrosas. Para mí fue una experiencia muy, muy buena. Para mí fue lo más útil que hice, muy claro, muy concreto y práctico, experiencial. Justamente son los límites de la terapia velada, que es un artículo
que está en la bibliografía de análisis y modificación de la conducta de mi autoría. Justamente la persona tiene que hacer, vivir experiencias, exponerse. No podemos estar 2 años hablando de los problemas. También la paciente sacó una foto, botón antipánico de emergencia. Están en los andenes de los trenes. Dice, esto no existe. Gracias por el trabajo compartido, por enseñarme que no hay que evitar ni escapar, sino vivir, exponerse. Feliz día. Reflexión. Si al paciente le motiva un cambio y eso no perjudica ni a él ni a los demás, ¿qué autoridad ética tiene el sí para negárselo? ¿No es acaso el deseo de la persona? ¿No habría una falta de ética en negarle sutilmente al paciente un tratamiento directo que ha mostrado ser eficaz para su problema? Entonces fíjense que la terapia conductual es humanista, el conductismo es humanista, la ciencia del comportamiento es humanista. Justamente si estamos diciendo que buscar en la profundidad del interno no es eficaz, estamos diciendo que es relativo, que el autoconocimiento personal es complejo. Sería ético en pos de la búsqueda del ser, no aplicar hoy procedimientos de cambio conductual. Bueno, hagamos una síntesis. Ya lo dije, el mito de que el conductismo no considera los aspectos internos del comportamiento, pensamientos, imágenes, creencia e historia del paciente. Falso. ¿Mm? Hay, l- para el comportamiento actual, influye, por un lado, las bases biológicas. Por otro lado, las circunstancias de la situación estímulo. Por otro lado, los pensamientos, las expectativas que el paciente tiene. Por otro lado, la historia de aprendizaje que tiene el paciente, sí, los valores, el repertorio conductual, etcétera. Y también influye el contexto de la época, la educación, los medios de comunicación, etcétera. O sea, se tiene en cuenta lo interno en combinación, en relación con las variables que recién nombré. Un segundo. Segundo punto, no considera el caso por caso. Bueno, ya lo vimos, ya lo dije. Un minuto, por favor. Tercero, utiliza métodos aversivos que hacen sufrir al paciente. Falso, falso. La exposición interoceptiva. No hay caso de ningún paciente en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo que haya muerto por la exposición interoceptiva o la exposición a estímulos externos. Es un mito, son los miedos del terapeuta que les iban a no aplicar exposición interoceptiva. No pasa nada. Si la cada paciente que la sensación que va a sentir es aversiva, pero es para mejorar, no es para hacer sufrir a la persona, eso es caricatura. No se hace sufrir al paciente, eso es extremista, caricaturesco. Obliga a los pacientes a ser sometidos a la determinada crítica. No, no, eso no es terapia. Lo que ustedes ven en la película de Stanley Kubrick,
La Naranja Mecánica, que obviamente que es una película brillante, excelente, no es un tratamiento. El tratamiento ludópico que se ve en La Naranja Mecánica es un interno, una presión que aprovecha en complicidad con un político ser sometido a determinado tratamiento aversivo para obtener la libertad. Nada que ver con el sufrimiento de un paciente. Eso es manipulación. El personaje no es un paciente, es un psicópata. Sí, lo que se ve muy bien hecho, por supuesto, a nivel cinematográfico en la película no es psicoterapia, es un tratamiento, sí, para un psicópata que quiere obtener un beneficio político. Sí, en complicidad con un político, muy lejos de lo que fue la terapia aversiva que se aplicó en los 60 y en los 70. Incluso se aplicó en menos del 1% de los casos la terapia aversiva y el paciente la pedía. Esto también es un dilema ético. Si un niño con autismo se da golpes de la cabeza contra la pared, no aplicar un estímulo aversivo, por ejemplo, un pequeño shock eléctrico o contención física para salvarle la vida al paciente y evitar un traumatismo de cráneo. Es más ético que dejar que el paciente se golpee, que tenga un traumatismo de cráneo en pos del deseo de la safer del paciente. No, en casos extremos donde corre riesgo la vida del paciente, las técnicas aversivas quizás son más éticas que no hacer nada. Lo dejo abierto, sí, el tema. Cuatro, obliga a los pacientes a ser sometidos a determinada técnica. No, no, ya lo dije. Primero hacemos círculo de educación, le comentamos el procedimiento al paciente y él acepta o no. Quinto punto, está ideológicamente asociada al totalitarismo y al sistema económico capitalista. Nada que ver. O sea, adherimos a una sociedad democrática, adherimos a la sociedad, a los valores de la democracia, no de las dictaduras. Detestamos todo tipo de violencia, tanto física como verbal, todo tipo de totalitarismo. Y es mentira que somos aliados del sistema económico capitalista. Sí, he atendido gente capitalista, gente comunista, gente de centro. Se respeta la ideología del paciente. El paciente no viene a conversar de política con el psicólogo. Por último, desdeña los factores sociales, siendo su objetivo dominar a los pacientes con el fin de alcanzar su habitación pasiva a la sociedad. Falso, ya lo comenté antes. Por último, las críticas señaladas son erradas y no se basan en estudios sociológicos que posean validez metodológicas, están basadas en prejuicios. La TCC se aplica considerando el consentimiento informado y los códigos de ética que rigen a la práctica profesional de la psicología clínica y social. Bueno, acá está la bibliografía utilizada para el que le interese consultar. Bien, esto es todo. Espacio de preguntas. Sí, José, hay preguntas en el chat. La primera dice, ¿la técnica de detención del pensamiento es eficaz en las preocupaciones excesivas? Pregunta. Dice, además de la exposición en imaginación y la resolución de problemas. Gracias. La técnica de detención del pensamiento no es lo que más se utiliza hoy. Se utiliza más hoy basado en la terapia sin compromiso, la exposición desmonta la lucha frente a los pensamientos, la reinterpretación de los pensamientos neutralizadores, eh, etcétera, más que la detención.
del pensamiento de la difusión cognitiva. Perfecto. Y hay una pregunta más que es también de Carlos, que dice, ¿se puede psicoeducar que esa postergación en la evitación genera un alivio que funciona como reforzamiento positivo? Por supuesto, la habitación se mantiene por reforzamiento negativo, por reforzamiento por omisión. Acá Pues, pregunta Emma para el tratamiento del doc, ¿qué es lo más eficaz? La exposición y prevención de la respuesta no puede faltar. Para el caso de fobias específicas en niños, por ejemplo, a las inyecciones, también se puede, ahí se me cortó, perdón, también, para el caso de fobias específicas en niños, por ejemplo, las inyecciones, ¿también se puede usar la exposición? Pregunta. sí, por supuesto, exposición graduada, sobre todo eh, de ese lúdica mediante el juego con los niños. Y Daniela nos dice que se quedó en la parte en la que dijimos que no somos futuristas, pero creo que hay cosas que se pueden predecir, dice Daniela. Más que predecir, Predecir, hablamos de predecir, probabilidades. ah, También capaz. predecir tiene que ver con una capacidad del ser humano de predecir acontecimientos, que es diferente a adivinar. O sea, yo puedo predecir que si no engancho bien el cable de la batería, se va a cortar la distracción. Eso lo puedo predecir. Sí, ahora no puedo estar obsesionado en cada disertación con que se puede cortar. Si se corta la batería, se corta. Listo. Sí, buscar la forma de solucionar en el momento. Una cosa es predecir, otra cosa es adivinar, y otra cosa es obsesionarse con el futuro. Después Santo nos pregunta si podés poner un minuto la bibliografía de vuelta para poder sacarle una captura. ¿Cómo no? Igual va a estar en video, pero si no llegó para que Igualmente, a se... ver, voy a enviar, te voy a enviar las diapositivas, no hace falta, o Ah, sea, perfecto, las diapositivas las van a tener. Y el acceso a la grabación también, por supuesto, en la videoteca de Lady. perfecto, O sea, cualquier cosa me pueden escribir a mi mail y me preguntan y les paso la bibliografía. perfecto. Si no, también acá voy a dejar mi número en el chat para que me pueda escribir Antonella y quien necesite también. Ahí se los mandé. Después pregunta Juli, cuando habla del pragmatismo en la práctica clínica, ¿este sería independiente de las causas de las conductas? Es decir, importa lo que funciona, pero no por qué. Excelente pregunta. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, cuando llega un paciente con diabetes a los 60 años a la guardia, sí, al médico le interesa prevenir las complicaciones de la diabetes, que el paciente aumente la actividad física y cuide su dieta. No le interesa el pasado del paciente, de qué, cuáles fueron sus hábitos para llevar a tener diabetes tipo 2. Y muchas veces pasa que la diabetes tipo 2, modificando hábitos, se puede controlar perfectamente bien. No hace falta buscar las posibles causas de lo que generaron las diabetes. Lo mismo en la psicología, como dije antes, muchas veces para la modificación de la ludopatía o del alcoholismo, no hace falta buscar las causas. Y aparte vuelvo a repetir lo que dije antes, encontrar las supuestas causas tampoco es garantía de que se modifique la conducta del problema actual. Bien, José. Ahora sí no tenemos más preguntas. Nada, les recuerdo a todos que esta grabación va a estar subida en nuestro YouTube. Así que nada, cualquier cosa, si no, también nos pueden escribir y se los respondemos después. Les agradecemos. Último, el sábado próximo
hay una distracción sobre efecto de los problemas económicos en las emociones. Les Sí, comenté mientras estábamos en la pausita también. También perfecto, sábado 11 horas. Así que lo vamos a estar subiendo igual también en el Instagram y todo para promocionarlo. perfecto. Bueno, Gracias, José, Brenda. Gracias, Lady. muchísimas Y gracias gracias a a todos todos. por participar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau.